Buenas noches, queridos hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes en esta noche, un día más que el Señor nos permitió compartir a través de este medio la palabra de Dios, su palabra santa y que trae tanta paz a nuestra vida en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Espero que se hallen todo bien y vamos a compartir el tema que nos convoca en esta noche, que es oraciones poderosas en medio de circunstancias difíciles. Vaya si las hay, la circunstancia difícil. No sabemos cómo enfrentarla, no sabemos cómo salir, pero Dios nos dice que tenemos que clamar a Él. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, y yo te responderé. La oración es el medio por el cual nosotros podemos llegar a comunicarnos con Dios a través, obviamente, del Señor Jesucristo, que abrió ese camino que nos lleva al Padre. Oraciones poderosas en medio de circunstancias difíciles. ¿Tienen todos? Colosenses capítulo 4, Nuevo Testamento, y yo quiero traerles la vida de una persona que se habla 3 veces nada más, muy brevemente, en la palabra de Dios. Miren, Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en el capítulo 1, damos vuelta a la página, en su verso 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo y por vosotros. También se halla en el libro de Filemón, la carta de Filemón, que no es un libro, apenas tiene un capítulo, en el verso 23, enviando solamente el saludo. Saluda a Epafras, mi compañero de prisiones, dice el apóstol Pablo, por Cristo Jesús. 3 veces se menciona. Qué lindo cuando solamente se mencionan pocas veces nuestras vidas, pero nuestros actos hablan mucho más que las palabras. Quiero analizar con ustedes cuál es esa oración poderosa. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una vestimenta apropiada, sino tiene que ver con las características internas del corazón. Dice así la palabra de Dios: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y después vamos a ver qué es lo que incluye en sus oraciones. Permíteme comentarle quién era Epafras. Era una persona que había aceptado a Cristo en uno de los viajes de Pablo, y allí en la casa de Filemón, donde se reunía la iglesia de Colosas, después él empieza a creer en Cristo, empieza a hacer sus primeras armas en Cristo, y el apóstol Pablo ve en él una persona comprometida con las enseñanzas de Jesucristo. Y él funda, o mejor dicho, planta la iglesia a través de la voluntad de Dios y de Jesucristo, la iglesia de Colosas. Y está en una circunstancia difícil, una circunstancia que estaban siendo perseguidos todos aquellos que proclamaban ser seguidores de Jesucristo. Y Epafras no estaba ajeno a eso. Era una circunstancia difícil. Pese a eso, mire lo que hace. Va al apóstol Pablo, que estaba pagando su encarcelamiento por seguir a Jesucristo en la misma Roma, en el mismo seno del imperio romano, en esos momentos que era un gran imperio en todo su auge, en todo su esplendor desde el punto de vista material, pero muy bajo espiritualmente, y encarcela al apóstol Pablo y él lo va a visitar. Una cosa de loco. Se va a meter en la boca del león. ¿Se acuerdan el título? Oraciones poderosas en medio de circunstancias difíciles. Epafras habla mucho con su personalidad. Pablo lo nombra un consiervo suyo, que viene de la palabra sondoulos. Es una palabra compuesta que significa estar al lado de, en este caso el apóstol Pablo, pero siguiendo a su maestro. ¿Quién era ese maestro? Jesucristo. Cuando uno ve la vida de Jesucristo y ve todo lo que él padeció haciendo el bien, Pablo lo estaba experimentando en su propia vida.
Y Epafra lo estaba pasando también en la suya. Dios no quiere que pasemos por circunstancias terribles, pero lamentablemente nos anuncia que debido al pecado de este mundo, no somos ajenos a pasar por esas situaciones. Pero mucho más en esas circunstancias del apóstol Pablo y de Epafra, la estaban pasando nada más y nada menos que por anunciar el Evangelio. Pongámonos un momento en la piel de estos siervos, donde por anunciar la palabra de Dios, que hoy la podemos hacer libremente, son encarcelados. ¿Qué había en ellos? ¿Qué era lo que los movía a hacer eso? Miren, es el resultado de la oración sencilla que dice Epafra. Acompáñenme en el verso 12 del capítulo 4. Siempre rogando encarecidamente. No era una oración común, era un ruego constante, siempre. No algunas veces cuando me acuerdo, cuando lo necesito, o cuando yo digo, hoy no oré, entonces voy a orar. Era una permanencia constante la vida de Epafras que se caracterizaba por la oración. Siempre. ¿Y qué hacía siempre? Pensando en él, Señor, líbrame de esto, vine al Imperio Romano. No, rogando encarecidamente por vosotros, dice. Es sacar el egoísmo personal y es preocuparse y ocuparse por el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo Dios en la antigüedad en los mandamientos y lo recalcó el Señor Jesucristo, que cumpliendo ese mandamiento cumplimos todo lo demás. Amarás al Señor tu Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Primera de Juan lo dice, en esto conocerán que son hijos de Dios, si os amáis unos a otros. ¡Qué lindo! Ver en medio de una circunstancia difícil. De hecho, Filemón, en el versículo 7 del capítulo 1, el único capítulo, dice, Pablo resalta que Epafras sufrió prisiones a causa de Jesucristo juntamente con él. Lo estaba diciendo una persona que no sabía si iba a vivir al otro día. Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en estas circunstancias. Pero consciente de que su vida no era de este mundo, sino su vida era allá, en los cielos. Había hecho tesoros allí en los cielos, como dijo Jesús. Él rogaba encarecidamente, permanentemente, por todos ellos en sus oraciones. Qué lindo, ¿eh? Que es una responsabilidad de todos nosotros orar no por lo mío, sino por lo de los demás. Qué diferente que yo ore por ustedes y ustedes oren por mí. Es algo hermoso y lo podemos experimentar los que somos los hijos de Dios. Pero quiero resaltar rápidamente estos tres conceptos que él decía en sus oraciones. Miren, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y dice el versículo 3, el capítulo 4, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y por lo que están en Hierápolis. Se preocupaba por los de Colosas, se preocupaba por la Odisea, que era la localidad vecina, y Hierápolis, que era la otra localidad. Se preocupaba por todos. Y oraba expresamente por todos. Y seguramente lo hacía de rodillas cada mañana, cada tarde y en cada momento que se le presentaba la oportunidad. O charlando de pie libremente con Dios. Qué lindo llevar una vida de oración. Oración poderosa en medio de circunstancias difíciles. Miren, lo que él rogaba no era que tengan un auto 0 kilómetros que no había en esos momentos, no una casa digna para recibir un rey, sino lo que rogaba a él era para que estéis firmes, perfectos y completos. ¿Qué es la palabra estar firme? Miren, tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, el lugar donde estamos apoyados. Para que yo esté firme, el terreno donde tengo que estar apoyado tiene que ser sólido. Y en segundo lugar, con la fuerza interior para permanecer firme. Yo recuerdo cuando estaba en el servicio militar obligatorio, ya hace muchísimos años, que una vez nos dejaron parados más de 2 horas. ¿Saben? Se me acalambraban las piernas.
Había que poner fuerza de voluntad y demás. Pero Pablo y Epafras seguramente no estaban pensando en la voluntad que tenemos nosotros, sino en el poder que actúa interiormente, que no es de nosotros. La palabra firme significa acá, es alguien que se deja llenar por el Espíritu Santo de Dios. Estoy apoyado, dijimos el primer paso, en un suelo firme, que es Cristo, la roca inamovible, donde yo me puedo cimentar, crecer y edificar para llegar a alcanzar la estatura de Él, la templanza de Él, el amor de Él, el aguante, como diríamos nosotros, que tuvo el Señor Jesucristo. Estoy apoyado en Cristo. No estoy apoyado en las cosas superficiales que me rodean, sino en Cristo. La firmeza viene ahí. Me apoyo en Cristo. Pero en segundo lugar, en ese poder que me da interiormente. Y ese poder no es el mío. Es el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 12:10. Cuando yo soy débil, entonces, parafraseando las palabras, en Cristo, en Dios, soy fuerte. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Es su poder actuando dentro de lo mío. Por eso dijo en Efesios también, sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Sed llenos. Nos tenemos que llenar no de las basuras o de las cosas que absorbemos de la vida, sino tenemos que, para poder tener una oración poderosa, para poder resistir la circunstancia difícil, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Estar firmes y llenos del Espíritu Santo de Dios es la única manera de resistir en las circunstancias de la vida. Todas las otras formas de resistencia son apenas un reflejo de lo que podría ser el poder de Dios obrando en nuestra vida. Es ese poder que hace que nosotros simplemente digamos, yo puedo confiar en Dios, porque Él lo prometió, porque Él me va a sustentar y porque Él lo va a hacer. Es confiar en Dios a pesar de la circunstancia. Cuando uno está firme en el Espíritu de Dios, ya no camina por lo que ve. Yo veo esto y entonces sé que va a cumplir. Sino camina, como dice Hebreos 11:1, por esa fe que nos impulsa a estar firme, porque el que lo prometió es Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero Dios lo prometió y lo va a hacer. Usted me puede decir, o vos me podés decir, bueno, pero no todos tenemos la misma fe. Bueno, justamente, apoyarnos más en Jesucristo, en ese Dios, confiar en Él y dejar que Él nos llene de su Espíritu Santo para que obre a través de su Espíritu Santo en nosotros. Maravilloso. No se cansaba de orar para que estén firmes. Y yo no me canso de orar para que vos y yo estemos firmes. ¿En quién? En Jesucristo, en Dios. Mira, hay un texto que lo resume todo. Isaías capítulo 40, verso 29 dice, hablando de Dios, Él da fuerza al cansado. Si estás cansado de la vida, clama a Dios. Él te dará la fuerza. Y multiplica, no suma, nosotros sumamos, Dios multiplica. Y multiplica al que no tiene ninguna. Se te acabaron las fuerzas. Parece que ya no das más en la vida. Bueno, como le dijo el Señor Jesucristo, ¿querés conocer verdaderamente la vida al joven rico? Tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo, vender todo, dejarlo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Dejar esas cosas atrás y apoyarte en la firmeza y en el poder de Dios. Dice, seguimos, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Lo segundo, dice, para que estéis perfectos. ¿Cómo puedo estar perfecto si yo soy imperfecto? No está hablando de la perfección. Esto tiene que ver con el grado de renunciamiento que nosotros tenemos a nuestra voluntad, el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, ahora nos toca la parte de nosotros,
a nuestra voluntad para dejar actuar el poder de Dios en medio de nosotros. Miren, cuando el Señor Jesús nos llamó en Lucas, nos llamó a todos, no estábamos en ese momento, Lucas 9:23, que dice que aquel que quiere seguirlo, nos llamó discípulos. Aquel que quiere ser mi discípulo, que le dijo, tome su cruz cada día y sígame. Es el reconocimiento de que Jesús es el Maestro. Es el reconocimiento que en Él voy a aprender cómo hacerlo, cómo llegar. Y justamente la palabra en el original, teleios, que tiene que ver con perfectos, es esa palabra que nos insta a pensar en un grado de crecimiento progresivo para llegar a la meta. Es partir de un punto donde antes no lograba nada y llegar a otro punto totalmente opuesto para cumplirlo todo. El apóstol Pablo lo llegó a decir en Filipenses capítulo 3 verso 12. No es que lo haya alcanzado. Yo sé que progresivamente en esas etapas de toda la vida estoy tratando de llegar. No es que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 nos dice: sed vosotros perfectos, porque vuestro Padre celestial, el que está en los cielos, es perfecto. Entonces es el grado de compromiso que voy a asumir para reconocer que tengo que renunciar a el yo, a mi propio yo, para dejarlo actuar a Dios. Esa perfección tiene que ver que yo voy a empezar a crecer moralmente. Esa perfección tiene que ver que yo voy a alcanzar ese grado de madurez que me voy a caracterizar por mi obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Estar firmes, como decíamos, apoyados y cimentados en Cristo y dejando obrar el Espíritu Santo de Dios, pero también siendo perfectos, dejando que verdaderamente Él obre en mí y que vaya cambiando día a día. ¿En base a qué? Al renunciamiento. Renunciamiento de las cosas que venimos haciendo y que nuestra propia conciencia nos acusa y nos dice, esto está mal, no está de acuerdo a los planes de Dios. Yo no puedo continuar mi vida siguiendo el mismo curso que vengo haciéndolo alejado de Dios, no escuchando su consejo, no escuchando sus preceptos, no obedeciendo a su voluntad. Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un acto voluntario de decir, la voy a agarrar, voy a salir y empiezo a caminar. Y aunque sea una pesada carga, que cuesta, como lo charlamos más de una vez en los grupos pequeños, cuesta obedecer la palabra de Dios. Y lógico que cuesta. Pero ¿sabes el fruto? Vas a llegar a la meta. Vas a llegar al fin. No es que la hayas alcanzado. Tal vez en el medio, como le digo siempre a los muchachos, no es una recta que nos lleva derecho al camino de Dios. Si bien es el camino Jesucristo. Pero estoy hablando de mi conducta. Muchas veces caemos y hacemos una sinusoide. Y Dios nos vuelve a levantar. Y Dios nos da una oportunidad, un día más, para que esa oración poderosa pueda actuar en mi vida en medio de circunstancias difíciles. Epafras lo tenía. Estaba firme, estaba perfecto porque renunció a todo. Se podría haber quedado en Colosas tranquilo. Sin embargo, fue, como dijimos anteriormente, a la boca del león, a la misma Roma, al mismo encarcelamiento donde estaba el apóstol Pablo, y ahí dijo, acá estoy yo. Y como dice Filemón en el 1:7, tal vez haya sido producto de esa visita encarcelado juntamente con Pablo. Ah, ¿vos sos cristiano? Vamos a ver. Y lo pudo cumplir con creces. Y eso mismo que estaba aconteciendo en él, lo deseaba para los demás. No miraba las circunstancias de alrededor, no miraba tal vez las cadenas, no miraba los guardias, no miraba si iba a ser devorado por los leones o encendido como una antorcha humana. Él miraba a Cristo, él miraba a su Señor, él miraba a su Maestro, y por más pesada que sea esa carga, él había renunciado a todo. Hoy vos y yo tenemos la libertad
por este medio y en medio de esta pandemia de hablar de Jesucristo. Pero ¿cuántas cosas hay en tu vida que todavía te mantienen atado, que no has renunciado a ellas? Porque amaste más esas cosas que vos sabés cuáles son. Cada uno tiene sus cosas individuales y no obedeciste a Dios. Yo te invito en esta noche a través de este mensaje que puedas decir: Señor, hoy voy a renunciar a todo aquello que me separa de vos. Aunque sea pesado, aunque me cueste, voy a renunciar a mi yo, a mis deseos personales, para que vos me perfecciones, para que vos puedas cumplir en mí el llegar a la meta, para que vos puedas llenarme de tu espíritu y pueda sentir de tu poder. Seguimos para que estéis firmes, perfectos, y la última palabra es completo. Decíamos que firme tiene que ver dónde estoy apoyado y con esa fuerza interior que es el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. Lo segundo, perfecto, tiene que ver con el renunciamiento a esos deseos que yo tengo para que Dios obre por su Espíritu en nosotros. Y lo tercero, que es completo, tiene que ver con el grado de reconocimiento de que Dios por su Espíritu nos da todo, aún la vida. Miren, la pandemia, este coronavirus famoso, nos puede quitar el aliento en esta tierra. Pero si estás en Cristo, tu aliento continuará en la vida eterna junto con Cristo. Quiero decirte que si no tenés a Cristo, tu aliento continuará también, pero junto, no a Cristo, sino al diablo en el infierno. En esta vida vos decidís dónde pasás tu eternidad. El apóstol Pablo dice justamente en la carta a los Efesios 3:18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, el volumen de ese gran amor. Y la palabra completos tiene que ver con alguien que llenó todo ese hueco que había en mi vida, ese vacío que puede estar en tu vida, que puede estar en mi vida. Y lo llenó Jesucristo a través de sus consejos, a través de su ejemplo, a través de su obediencia, siendo el Hijo de Dios al mismo Padre. Y miren esto maravilloso que dice la palabra plero, que significa repleto, completo, que no entra más. Es culminar, completar ese propósito que Él quiso. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Que vos y yo seamos llenos de conocer a Dios, del conocimiento de Dios, de lo que es Dios y de lo que puede hacer en tu vida y en la mía. Qué hermosa oración, qué hermoso proceder la vida de Epafras. 3 palabras. Señor, te pido que a los que no veo ahora, pero que los amo con todo el corazón, sientan lo mismo que siento yo en estos momentos. Que sean firmes, que estén firmes, que sean perfectos ante tu mirada y que puedan ser llenos de todo tu conocimiento. Conocer a Dios y ser llenos por Él es completar el propósito que Dios estableció para tu vida y la mía. Es terminar algo que ninguno de nosotros podemos hacer, ni el que les habla. Es terminar aprobado, como le dijo Pablo a Timoteo, por Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiera Dios que nosotros podamos tener estas 3 cualidades en nuestras vidas. Mi oración, como la de Epafras, hacia ustedes es la misma. Que ustedes puedan experimentar estas 3 experiencias. El estar firmes, el estar perfectos y el estar completo. ¿Para qué? Termino con esto. Dice la palabra de Dios: para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dios quiere, o mejor dicho, Él no quiere. Esta pandemia es producto, lo hemos dicho reiteradas veces, del pecado del ser humano. Pero Él lo permite. ¿Para qué? Para que reconozcamos que en Dios tenemos todo. Que no nos falta nada, que estamos completos en Él. Que no, pueden venir circunstancias difíciles, pero en Cristo lo tengo todo. Y tengo todo porque, vuelvo a decir, mi patria es la patria celestial. Yo te invito ahí donde estás a orar y decirle, Padre Dios, te agradezco porque pensaste en mí, porque alguien alguna vez hizo esta oración, clamando a ti para que mi vida sea firme en Cristo, para que pueda ser llena del Espíritu Santo, para que yo pueda renunciar a fin de ser perfecto en tus caminos y para que pueda ser completo en ti, sabiendo que vos tenés el control de toda mi vida. Oh Jesús, a ti llego al Padre, en tu nombre, gran Salvador. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes y a reflexionar en esta sencilla pero gran y profunda oración de este personaje o persona con todas las letras y mayúsculas, Epafras, que quiere decir, su nombre dice apacible, deleitoso. Seguramente hubiese sido muy lindo, y lo vamos a hacer cuando estemos en los cielos, conocer a Epafras personalmente. Era alguien que agradaba, porque transmitía esto, su firmeza, su perfección y la completud de tener en Dios todo. Los amo, hasta la próxima.